Teme la quinta edad. La quinta edad se acerca y Elendor se enfrenta a su hora más oscura. Empuña tu arma, actualiza tu libro de conjuros y reza tus últimos salmos a Lux. Pues todo lo que conoces está en peligro. Este manual es la puerta de entrada a un maravilloso mundo de fantasía, donde tus compañeros y tú viviréis infinitas aventuras y descubriréis increíbles misterios. Elendor está basado en las reglas de la quinta edición del juego de rol más grande jamás creado. Hoy en Tiempo de Dados, Elendor. Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Elendor, el albor de la quinta edad, que como podéis ver es un juego que tiene un formato de los que a mí me gustan, de uno de esos formatos manejables y además es gordito. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es la primera encarnación de lo que podríamos decir que es la quinta edición de Dungeons and Dragons en castellano. Como supongo que sabréis, no hay una quinta edición de Dungeons and Dragons en castellano, por lo menos no oficialmente, debido a que Wizards of the Coast no ha licenciado lo que sería la traducción de Dungeons and Dragons aquí en España, lo cual significa que llevamos unos cuantos años, desde 2014, sin esta traducción que todo el mundo más o menos espera. El año pasado, Wizards of the Coast desbloqueó lo que es el SRD, el System Reference Document del sistema, que no tiene todas las reglas, ni mucho menos, tiene algunas cosas más o menos quitadas, limpiadas por motivos de derechos, pero tiene lo suficiente como para que cualquiera pueda coger el sistema, traducirlo, modificarlo para crear sus propias obras derivadas, incluyendo juegos, como es este caso. Así que aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Principalmente nos encontramos una versión de Dungeons and Dragons quinta edición con clases distintas, reglas distintas, una ambientación y la verdad es que el resultado no está nada mal. Hay algunas cositas acerca de este sistema que hacen que tenga también referencias a ediciones anteriores. También tiene algunas cosas cogidas de otros juegos con licencias OSR. Y la verdad es que dan una imagen del sistema bastante particular. Sin más preámbulo, voy a hacer una cosa que normalmente no suelo hacer, que es coger directamente el PDF y vamos a irlo comentando, principalmente porque creo que este juego sobre todo se disfruta mirando el interior y más o menos haciendo ciertos comentarios porque tengo algunos cuantos. Con respecto a la edición física, he de decir de que es bastante robusta, es sorprendentemente robusta. El precio que tiene son unos 15 euros y además no venía solo, sino que venía también con un módulo, un mapa y algunas hojas de personaje. No sé si las versiones de tienda llevarán todo esto, pero me parece que más o menos se respeta lo que sería el precio, por lo que he llegado a ver. Y la verdad es que esto tiene bastante contenido y vamos a empezar a repasarlo en el PDF. Bueno, y aquí, señores, tenemos el PDF que tiene ya incluso la ilustración de portada completa, con solapas incluidas. Tenemos por aquí los creadores del juego, Juan Carlos Díaz del Cerro, también conocido como Variable, y María José García. Y vemos que está hecho por muy pocas personas, realmente. Realmente es un equipo creativo pequeñito. Tenemos aquí un índice que ya más o menos nos referencia a que esto va a ser un manual del jugador. Porque tenemos clases, trasfondos, equipo, reglas de juego, magia. Hay un pequeño apéndice de monstruos, pero no tenemos objetos mágicos. Y nos faltan algunas cositas que un máster apreciaría. Pero en un principio es bastante utilitario como manual. Por ejemplo, la Lamentation of the Flame Princess tiene un manual que prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que no tiene ni siquiera trasfondo. Y se llama también Reglas y Magia. Así que esto es lo que hay normalmente. A ver, tenemos aquí una especie de prólogo hecho por Pedro Gil. Perdonaréis la voz que la tengo un poquito cascada debido a lo que sería el clima. Tenemos un prólogo de Pedro Gil. Y tenemos aquí lo que sería el capítulo 0, que sería la introducción. Que como podéis comprobar, no tiene tampoco por aquí, no pone ni introducción ni nada. Y cuando lo abres, la verdad es que no te. Salvo por la ilustración que normalmente tienes cuando hay un cambio de capítulo. Y la parte de abajo no sabes muy bien qué has hecho, que acabas de introducirte en un nuevo capítulo, que es quizás una puntillosidad que podría decir acerca de la maquetación, pero bueno. Tenemos aquí la introducción que prácticamente nos va a introducir lo que serían las reglas más básicas. Y lo que podemos esperar de este juego. Tenemos el consabido que es un juego de rol, que es que la verdad, en 3 párrafos no te vas a enterar, sobre todo si no has jugado nunca. Así que
esto ya más o menos establece para mí el juego en... El tipo de juegos de que puedes meterte cuando es tu segundo o tercer juego, pero como si es el primero y no has hecho de máster nunca, como que no te lo pilles. Pero no está mal como resumen, ¿vale? Cómo jugar, aquí te dice más o menos lo que necesitas para jugar, los tipos de tiradas, que evidentemente esto es Dungeons and Dragons, así que vamos a tener bastantes dados de 20 y cómo leer los dados. Las pruebas de atributo, cómo funciona el tema de las dificultades, lo cual para mí es una cosa muy básica. Te sorprenderíais la cantidad de juegos, los juegos que yo he llegado a ver, que esto se lo saltan o lo obvian y luego tenemos un problema. Aquí podemos, por cierto, ver que lo que son las pruebas de atributo, que es lo de tirar un dado de 20, sumar los modificadores y superar la dificultad bastante. Una dificultad es bastante cuca. Aquí ya vemos que hay una diferencia, que es que no hay habilidades. En Erendor, sí, no hay habilidades de ningún tipo, sino que lo que hay son pruebas de característica. Las pruebas de característica, en lugar de ser como versiones pretéritas de Ande, aquí directamente utilizan las de quinta, lo cual me parece muy bien. Y cuando pillas competencias, en lugar de tener habilidades, pillas competencia en lo que sería una prueba de característica. Y aquí tenemos más o menos una lista de lo que podríamos hacer. O sea, esto es bastante modificable, o sea, porque aquí ya tienes más o menos una lista de las cosas que se pueden hacer, que los podrías extrapolar a habilidades en caso necesario. Tenemos aquí las reglas de pruebas enfrentadas, que también es otro carro que dices, bueno, algunas veces te encuentras con cosas que por ahí que esto lo obvian y no. Reglas de ayuda, tiradas de ataque, salvaciones. Esto es una especie de mini resumen porque luego encontraremos esto detallado un poco más. La regla de la ventaja y la desventaja, ya sabéis que en quinta edición de D&D, para evitar la mayor parte de los modificadores y penalizadores, metieron la regla de ventaja y desventaja, que es que cuando tienes una circunstancia positiva, tiras los dados de 20 y escoges el más alto. Cuando tienes desventaja, que sería todo lo contrario, tiras los dados de 20 y escoges el más bajo. Lo cual es una regla bastante sencilla. Tenemos por aquí una regla que es especial de este juego, que son los puntos de esfuerzo, que son una especie de reserva que tenemos disponible cada día y que nos sirve para concedernos ventaja o dar desventaja a nuestros oponentes en las tiradas. Y nos sirve también para potenciar o alimentar algunas de nuestras habilidades de personaje. También tenemos por aquí una reglita que es que si tenemos un trasfondo, que eso lo veremos más adelante, que sea determinante para una situación, el máster nos puede dar ventaja o desventaja, dependiendo de si este atributo resulta desventajoso en ese momento. Tenemos aquí las reglas de creación de personaje. Aquí esto tira mucho de juegos de rol de antaño, me refiero. La creación de personajes, 4 dados de 6, se elimina el más bajo. Son 6 características: fuerza, destreza, de constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. En una escala normalmente entre 3 y 18, porque vamos a escoger 3 de los dados. Y a diferencia de juegos de rol como a partir de tercera edición, no todo el mundo sube características cuando sube de nivel. De hecho, ya se verá más adelante que sí, hay una de las razas que lo hace, que es el humano, pero el resto de las razas no suben características. Lo cual, para mí me resulta una lección de diseño un poco particular y que puede que no sea del agrado de todo el mundo, más que nada porque para mí desnivela un poquito humano, pero bueno, es una lección loable. Tenemos aquí también una cosita que destaca, que es que tenemos ya lo que serían las etiquetas, los tags. Algo que veía bastante también en Dungeon World y aquí se utiliza bastante. De hecho, se utiliza más o menos como descriptores. Lo cual es sorprendente, es sorprendentemente moderno. Teniendo en cuenta más o menos el espíritu. Tenemos por aquí los modificadores de atributo, que estos son los que llevan desde tercera edición de toda la vida. Que nos darán nuestro bonificador base de cada característica. Aquí tenemos que elegir las clases, que las veremos más adelante. Aquí tenemos las salvaciones, que aquí más o menos hacen una especie de... Lo que hace variable es que coge las tiras de salvación de tercera y, entre otras cosas, cuarta edición. Coge las tiras de salvación de tercera edición y las utiliza. Fortaleza, reflejos y voluntad, que son bastante intuitivas. Y mete parte de lo que sería la manera de calcularlos de cuarta edición. Ya os dije que cuarta edición tiene algunas reglas que están bastante bien. Y esa es una de ellas, de que las tiras de salvación no dependan solamente de una característica, sino que pueden depender de dos. Eso hace que las tiras de salvación puedan ser más altas de lo habitual, pero
es una manera de hacer de que no todo el mundo no esté baldado. Tenemos aquí reglas de trasfondo, un poquito de que las vamos a tener más adelante. Lo que sería el equipo, con las reglas de carga. De hecho, las reglas de carga están por aquí. Creo que están por aquí más o menos metidas, aunque dicen que te las mencionaré un poquito más adelante. Y cómo rellenar. Aquí hay algunas cositas que cambian un poquito. ¿Vale? A ver. En un principio está casi todas más o menos igual y está más o menos explicado, pero por ejemplo hay cositas como por ejemplo los puntos de esfuerzo. Y por ejemplo la iniciativa, que aquí la iniciativa ya directamente es un valor distinto en lugar de ser simplemente una prueba de destreza. Lo cual es una cosa muy sutil, pero que cambia algunas clases. Como por ejemplo el pícaro, por ejemplo, o el bardo. Porque la versatilidad no se la podría picar, teniendo en cuenta cómo está redactado. Tenemos aquí las reglas de subida de nivel. Que hay que decir de que a mí las reglas de subida de nivel de este juego, la verdad es que me gustan bastante. Principalmente porque tenemos una obtención de experiencia que no va determinada por lo que se ha precalculado en cuanto a lo que serían los encuentros. Ni hay que hacer una especie de ingeniería de cohetes en cuanto al equilibrio de tengo tantos PJs, tengo tantos enemigos y tal. Sino lo que tenemos aquí es una tabla de experiencia que va a posteriori. O sea, normalmente lo que serían los jugadores suelen ganar 5 puntos de experiencia por sesión. Ya podéis ver que para seguir a nivel 2, si fuéramos así, iríamos a 10 sesiones. Pero cada uno de los encuentros se valora por separado y se valora con respecto a lo desafiante que haya sido. Con lo cual, con toda una serie de encuentros mortales de necesidad, podemos subir bastante rápidamente. O en caso de una cosa más moderada, en 3 o 4 sesiones hemos subido. Evidentemente, si veis la tabla y veis que esto tampoco progresa especialmente, me refiero, no se multiplica por el nivel, podéis ver que cada vez es más difícil subir de nivel. Lo cual está bastante bien y es bastante viejuno. Tenemos por aquí también permutaciones de experiencia para conceder experiencia por cada punto de tesoro y tal. Y una regla para conseguir PX a través de criaturas derrotadas. Que visto que va con la dividido por el nivel total de los personajes, yo diría que le falta un poquito de conocimiento porque lo veo un poco difícil. Pero bueno, en un principio la regla básica está muy bien, ¿eh? O sea, la regla básica yo me la quedo sin problemas. De hecho, incluso estaba pensando en utilizarla en quinta directamente, así que está bien. Aquí tenemos también un capítulo que normalmente no se suele ver mucho, sobre todo en manuales básicos de esta manera, salvo que sean manuales hechos ex profeso para determinadas ambientaciones, que es el de ambientación. De hecho, por aquí, capítulo 1, el labor de la quinta edad. Y aquí tenemos una ambientación bastante básica. De hecho, aquí no encontraréis cosas muy complejas. Principalmente porque hay 3 dioses. Uno de luz, uno de oscuridad. Bueno, una de luz, una de oscuridad y uno neutral. Y tenemos aquí una explicación somera de qué son las distintas edades, que son advenimientos, guerras entre los poderes y ya está. Y aquí tenemos una... La verdad es que la maquetación de este capítulo es muy chulo. Normalmente porque te coge un mapa con el que te viene el juego y te va poniendo las distintas franjas. Lo cual está muy bien y además te ayuda a situarte dentro de lo que sería el mapa, con ideas de aventura. O sea que esto es un capítulo gozoso. O sea, es un capítulo que está bastante bien. Y viene además con su pequeña mini cosmología. O sea, ¿cuánto han sido? 30 paginitas. Entre 30 paginitas tienes una ambientación completa. No, simple pero completa. Tenemos aquí también lo que serían las reglas de clases. Con un bárbaro, creo que enfrentándose a los golems. Y aquí vemos ya directamente que, como el SRD tiene las cuatro clases, la de bribón, luchador, mago y sacerdote, aquí directamente lo que se ha optado es por coger esas clases y hacer subclases. ¿Vale? De hecho, aquí tenemos las clases que tendríamos, que ya podéis ver que son unas cuantas. Y en cuál se clasifica cada uno. Cada uno tendrá un tipo de salvación distinta, competente, en el cual sumaremos nuestro bonificador de competencia. Lo del bonificador de competencia no lo he explicado porque es algo muy de quinta. Voy a ir para atrás un momentito. Más que nada para que veáis el tema del bonificador de competencia. Mira, este es el bonificador de competencia. A medida que vayamos subiendo,
con el tema de la experiencia. Vamos subiendo el nivel, vamos subiendo los puntos de esfuerzo en cada nivel par. En cada nivel impar, nos sube el bono de competencia, que es un bono al cual le aplicamos las cosas en los que nuestro personaje es bueno. Si es magia, es magia. Si es armas, es armas. En todo lo que tengamos competencia, normalmente le solemos sumar esto. Esto es lo que nos sumaremos, por ejemplo, en nuestra característica competente. ¿Vale? Y eso, y evidentemente, cuando esto te sube, prácticamente te sube todo, te sube la eficiencia del personaje. Lo de los puntos de esfuerzo se puede utilizar para subir lo que sería las características de clase directamente. Entonces tenemos aquí, vamos directamente a las clases. Por cierto, veréis que los puntos de golpe son como, podríamos decir, como el doble de lo que se gana normalmente en una partida de... O sea, en un nivel de Dungeons and Dragons. Y eso es porque los niveles van de 1 a 10 en lugar de 1 a 20. Lo cual podríamos asimilar de que un nivel de Endor son como 2 niveles de Dungeons and Dragons. Como podéis ver, esto no es exactamente un Dungeons and Dragons normal, sino que es una especie de Dungeons and Dragons Lite, o sea, un Dungeons and Dragons simplificado, con reglas particulares, para hacerlo así como bastante más llevadero, en lugar de tener un montón de reglas. De hecho, las clases están explicadas solamente en 2 paginitas y 2 paginitas con texto escueto, o sea que tampoco vamos a tener aquí con varias subvariantes y poderes todos los niveles. De hecho, veréis que hay niveles que se quedan vacíos. Que es una cosa que se intentó evitar por diseño en Dungeons and Dragons quinta. Y es una de esas cosas que no me dejan bastante seguro acerca de lo que tenemos por aquí. Porque, por ejemplo, aquí tenemos algunas cositas que están vacías. Supongo que a lo mejor esto se nivelará con el tema de los puntos de esfuerzo. Pero sin haber jugado, sobre todo sin haber jugado una campaña y ver si esto se nivela, resulta un poco raro. Principalmente porque muchos jugadores... Por ejemplo, en este caso estaría justificado porque, por ejemplo, el progreso de la Dalid, que sería el golpe de escudo, progresa cada nivel. Con lo cual, no te sientes tan... Cuando subes, no sientes que has progresado tampoco. Que es un poquito la sensación que normalmente se suele quedar la gente en ediciones anteriores de D&D, sobre todo cuando le dicen, mira, ha subido de nivel 7 a 8. Bueno, 7 a 8 en tercera, por ejemplo, eso no significaría nada porque subes característica. Pero, por ejemplo, ha subido de 8 a 9, te ha subido los puntos de golpe. Y la gente te podría mirar de una manera un poquito rara. Pues aquí existen algunas clases que quizás podría pasar eso, pero por lo menos a mí me da la sensación. Bueno, aquí tenemos el tema de cómo funciona la clase, tenemos las claves, lo que os decía acerca de las etiquetas que se pueden colocar a los jugadores, las competencias que se tienen, en caso de que se tenga una competencia en armaduras, nos la podemos poner. Competencia en armas, equipo inicial, o sea, tenemos aquí un equipo inicial que es como las listas de equipo inicial de Dungeons and Dragons quinta, pero sin elecciones, ¿vale? Luego además luego tendremos una serie de dinero que podremos utilizar, pero en un principio venimos ya con un equipo inicial de base. Razas disponibles y... lo de las razas disponibles. Una cosita que me deja un poquito frío, que es que están algunas clases limitadas a razas específicas. Esto es muy de Dungeons and Dragons antiguo, ¿vale? En las ediciones nuevas de Dungeons and Dragons hacen que la gente limite si quiere lo de las razas disponibles dependiendo de las preferencias personales del máster, de la ambientación que estás jugando. Algunas veces ya estas cosas más o menos se nivelan a sí mismas porque a veces que hay razas que directamente hacen poca combinación con otras clases. Por ejemplo, casi nadie llevaría un semi-orco paladín, porque normalmente no te bonifica el carisma. Hay cosas que te bonifican bien ciertas combos de clases que funcionan bien y otros que no. Aquí, como no hay bonos de característica ni nada determinante, supongo que por eso te ponen las razas disponibles. De todas maneras, en lo personal yo lo considero algo relativamente opcional si no vamos a utilizar el trasfondo, pero si lo vas a utilizar está integrado dentro de lo que sería la ambientación. Las adalides son una suerte de paladines, unos paladines sin conjuros, y que tienen la posibilidad de golpear con el escudo y realizar protecciones. Sobre todo, más que paladines, serían algo así como unos protectores, porque más que nada se interponen entre los golpes de los enemigos y tú y cosas así.
O sea, principalmente lo que se dedican es a lo que se suele llamar un MMO tanquear. Tenemos el bárbaro, que el bárbaro es un bárbaro arquetípicamente de cómic de Conan, más que literario, que tiene la furia, que es la furia de quinta edición, que te sube daño, te sube un poquito daño con respecto a ediciones anteriores. El tema de la CA, los ataques temerarios, y bueno, tiene 4 o 5 habilidades. Curiosamente, las habilidades muy altas se tienen a niveles relativamente bajos. Ten en cuenta que esto nivel 5 de aquí sería como el nivel 9-10 de quinta, ¿no? O sea, no es un nivel bajo. De hecho, ya quinto nivel se supone que ya es un nivel bastante alto en el cual ya te puedes enfrentar casi a todo el bestiario. Y que esto ya es casi superfluo. De todas maneras, es que para llegar a nivel 5 se necesitan unas cuantas partidas, ¿eh? Vale, aquí podemos ver que todo el tema de los puntos de esfuerzo, de que gastando puntos de esfuerzo y una acción bonificada, que es una acción que solamente se puede hacer una vez por asalto y que se puede hacer además de las acciones que normalmente podemos hacer, podemos entrar en furia y empezar a meter caña. Casi todas las clases funcionan más o menos con esta premisa. El tema de que se utilicen puntos de esfuerzo y tal. Vale, tenemos aquí el bardo, que podemos ver que han utilizado una especie de variante del bardo que tiene la inspiración, al igual que todo. Tenemos también progresión de nuevos niveles en el tema de los conjuros. Sin embargo, supongo que por el tema de SRD encuentro faltar algunos conjuros bastante básicos. De hecho, por ejemplo, mirando el bardo, veo que no tiene el ataque básico que normalmente suele tener el bardo. Por ejemplo, el burla cruel no está. El Michus Mockery, perdón. Es un poder de ataque bastante básico. Con lo cual hace que a primer nivel pierda un poquito. Pero la inspiración está bastante bien y son una serie de personajes que cuando van subiendo de nivel se vuelven muy útiles. Sobre todo porque es versátil. Tiene tema de la polivalencia, de que puede tener... de que tiene bonos incluso en las cosas que normalmente no tiene bonos nadie. Y está bien, la verdad es que los bardos son chulos. Tenemos por aquí el caído, que tiene una ilustración que para mí me parece un poco demasiado... es demasiado exagerada, pero bueno, más que nada porque pedazo de escudo que da mal rollo. Y que parece una especie de muerto viviente. Este señor. Así que tenemos por aquí es una especie de anticlérigo, podríamos decir. Una especie de clérigo maligno. Que tiene la posibilidad de devorar almas para conseguir puntos de poder, que luego le sirven para lanzar conjuros. Una cosita. Con respecto al lanzamiento de conjuros, utiliza bastantes reglas que recuerdan a quinta. Pero aquí directamente lo que utiliza es un sistema de puntos de poder, en el cual tenemos una reserva de puntos, tenemos unos conjuros que van a voluntad, que seleccionamos X número, que eso lo veremos en el capítulo de magia, y luego tenemos conjuros que van por rangos, que normalmente lo que sería un conjuro de rango 1 nos cuesta un punto de lanzar, uno de rango 2 nos cuesta 2 puntos y así. ¿Vale? Además podemos lanzar casi en cualquier combinación, lo que serían, excepto los conjuradores de tipo arcano, todo el mundo tiene... O sea, los divinos, por ejemplo, pueden lanzar cualquier conjuro de los que tengan en lista. No hace falta que memoricen directamente. Lo cual simplifica mucho todo el tema de la contabilidad, de conjuros, que a veces es un poco... A veces es un poco agobiante. Tenemos el cazador de demonios, que el cazador de demonios es bastante curioso porque es un cazador de demonios que parece como los del Diablo 3. De hecho, esta señora va con 2 ballestas y tiene una habilidad de experto en ballestas que te permite ignorar la habilidad de recarga. O sea, directamente. Lo cual es una pasada de exagerado. Y tiene una cosa que es la magia limitada. Que es que curiosamente los cazadores de demonios tienen un pacto demoníaco. Y es bastante... Lo cual es bastante chungo. Y además a nivel 5 gana una cosa llamada inmortalidad, que es cuando te mueres te conviertes en un muerto viviente. Y sigues exterminando demonios. Es algo bastante particular. El clérigo, que es un clérigo... A ver, son los clérigos de toda la vida, que tienen la imagen de bien expulsar muertos vivientes.
Y esto lo tiene más o menos, el Kaido también lo tiene, que es que a nivel 5 ganan intervención divina, que depende de los puntos de poder que tengas en ese momento, puedes hacer una tirada de porcentaje para ver si hay una intervención divina de tu dios. Eso está bastante bien. El tema de las reglas de lanzamiento de conjuros ya las hemos tratado. El druida. El druida. Mm, el druida está francamente bastante bien. La verdad, bastante bien. Es un druida como el cambiaformas de druida cambiaformas que hay en quinta edición. O sea, lo que tienes de básico, sobre todo a partir del nivel 2, es que puedes cambiar a formas animales ganando exactamente las mismas características que lo que sería la forma animal, lo cual te convierte en un auténtico tanque para el resto del grupo. Tienes un lanzamiento de conjuros como si fueras un clérigo, o sea que no necesitas memorizar. Y lo fastuoso de todo es que a nivel 4 eres el que mejor sana de todo el grupo. O sea, es algo en plan rollo animista, pero wow. Bueno, más que animista, más bien el dios neutral, del dios neutral. Pero wow. O sea, es muy potente. El explorador es un explorador de estos, es un explorador sin conjuros, que directamente el cazador de monstruos. O sea, no sumes mucho a lo que sería el daño hasta que no llegas a nivel 4 más o menos. Ya bueno, tienes ataques adicionales más o menos rápido. Y bueno, la verdad es que no está. La verdad es que no está mal. Dentro de lo que cabe, de lo que puede ser, que el explorador siempre ha sido una clase que ha tenido sus problemas a partir de tercera edición. No está mal la manera de dividirlo. Bueno, y continuamos. Aquí volvemos a mirar el guardián arcano, que vamos por la mitad de las clases, que es una especie de guerrero mago alto elfo que la verdad es que pega bastante bien. Pega bastante bien, tiene un daño extra debido a que tiene un arma vinculada. Tiene críticos mejorados, tiene magia limitada, lo cual hace que esta especie de valle que hay aquí realmente no exista, porque no hace nada más que subir. Así que la clase está bastante bien. Guerrero, que sería como una especie de guerrero campeón de quinta edición, en el cual tenemos... bueno, tiene un par de cosas bastante que lo hacen un poquito complicado. Tiene una regla que es como la de... Podrías decir que es un poquito como la de Dungeon Crawl Classics, en el tema de que su dado de ataque en realidad no es un bono, no es el bono de competencia realmente, sino que es un dado de combate. Lo cual potencialmente hace que tenga más bono porque, por ejemplo, en lugar de tener un más 6 tiene un dado de 12. Pero es relativamente regular porque puede ser que te salga menos. No estoy seguro de si me gusta demasiado. Pero bueno, te da todo el resto de cosas, hace muchos ataques, o sea, la verdad es que está bien. El hechicero, el que sería el mago. O sea, realmente no hay magos aquí, hay hechiceros. Son un poquito como la variante de... Aquí lo que cambia principalmente es que los magos sí que tienen libro de conjuros, o sea, sí que tienen que tener los conjuros que se sepan, más o menos. Tienen que tener una lista de conjuros que se saben. No se saben todos los conjuros que hay aquí, lo tienen un montón y sería muy desnivelante. Lo que sí que tienen también es que pueden quitarse puntos de golpe, gastando puntos de esfuerzo, quitarse puntos de golpe para darse puntos de poder, en caso de que lo necesiten. Tienen también el tema, una cosa que es bastante sutil, pero que hace que cambie la cosa un poco, que es esto de calma mental. Que es que en quinta edición hay una regla que es que no puedes tener más de un conjuro con concentración activa al mismo tiempo. Entonces, hay una cosa que es la tirada de concentración en caso de que te impacten, que normalmente suele ser una prueba de constitución. Una prueba de constitución solamente. De hecho, sin nada. O sea, no hay bonificadores de competencia ni nada. Cambio, aquí directamente parece implicar que utilizas una tirada de salvación de fortaleza, lo cual ya hace que sea más fácil pasar. Y bueno, la calma mental es que en lugar de fortaleza utilizan voluntad. A partir de nivel 5, o sea, un nivel relativamente alto. Tenemos también por aquí el ojo de otoño, que es como una especie de guerrero druídico, que tiene un ataque que es que van corriendo y se dedican a matar todo lo que pillan, haciendo tantos dos de 6 como su nivel, o sea, con una tira de salvación ya sin ataque, o sea, directamente con una tira de salvación, para intentar evitarlo, en lugar de tu clase de armadura.
Y tenemos aquí una clase que me resulta un poco rara, porque el Elixir Redento, que es como una especie de guerrero enano que sufre vergüenza y que va a morir directamente. Y es que la verdad, el primer nivel es ir a morir, porque no tiene competencias en armaduras, van con una hacha condenadamente enorme. Y es que el primer nivel ya tiene un poder que es que cuando están heridos hacen más daño. Y que cuando están a cero no les pueden curar. O sea, solamente se tienen que salir ellos de... O sea, no les pueden ni resucitar. O sea, primer nivel es una piñata. O sea, son enanos piñata que van a tener CA 11 o 12, más o menos. Y a nivel 2 adquieren la habilidad de utilizar la constitución en la CA también. Lo cual hace que sea un poco raro que alguien que está ansiando a la muerte, a medida que va subiendo de nivel, se vuelve más difícil de matar. Siendo el primer nivel una piñata absoluta. Pero bueno, es algo... O sea, que no pongo en duda de que hará mucho daño, pero el concepto de un guerrero enano que va todo el rato herido para poder hacer más daño es raro. Es raro. A ver, pícaro. Que sería la típica clase de para un ladrón, que hace aquel que no refleje, prácticamente sube cada nivel, porque es un ataque, va subiendo los dados de daño furtivo, los que pilla cuando pilla a la gente por la espalda, os de sigilo. Tiene acción astuta, que les permite hacer más acciones que el resto de la gente, aunque solo sean solamente esconderse, separarse y cosas así. Y en general es una clase que está bien, ¿vale? Para compensar el tema de que pierden el tema de las habilidades, que normalmente suele ser la parte más especializada del pícaro, ya directamente le dan bonos directamente a las cosas que normalmente suelen hacer los pícaros, que suelen ser esconderse, buscar trampas, desactivar, tal. Esto se lo dan directamente en primer nivel, con lo cual más o menos ya nadie puede llorar. Tenemos aquí el pionero, que es una especie de clase para enanos. De hecho, esta es una clase bastante temática, que es alguien que se dedique a explorar y a buscar cosas valiosas. Tiene una habilidad que es para conseguir cosas útiles, lo cual está bien. Y bueno, tiene una tirada de porcentaje, aunque es una cosa un poco extraña dentro de lo que sería el propio sistema. En la cual pide a sus ancestros información acerca de sus enemigos. Y bueno, la verdad es que es algo un poco anacrónico, pero la verdad es que puede que no esté nada mal. Además tiene ataques adicionales por un tubo, pero no parece especialmente una clase para combate. Señor de las Bestias es el típico Beastmaster, o el Ranger que se dedica a ir con compañero animal. Aquí ya directamente es una clase para compañeros animales, ¿vale? Y bueno, principalmente es eso, la gente que le gusta llevar animales los lleva. Principalmente el tema del entrenador Pokémon puede que no le guste a mucha gente. Vanguard. El Vagar es Lobezno. Vale, sería la explicación rápida. La explicación un poquito menos rápida es que es un luchador de melee que se dedica a conseguir poderes. Uno tiene 3 sendas, una que le da armadura, una que le da daño con garras, y luego hay una tercera que es la senda del águila que le da directamente ataques a distancia. Lo que pasa es que está un poco descompensado porque la senda del ataque a distancia te lo da todo. Te lo da todo ya directamente. Y el resto es subiendo con el nivel. Así que, además, para utilizar la del senda de águila, que es lo que te da, además de que es la visión en la oscuridad, da menos 5 a la tirada de impacto y más 10 al daño. Yo no sé qué tiene que ver las águilas con en la oscuridad, pero bueno. Pues es que claro, necesitas tener un nivel para poder utilizar la senda del águila. O sea, aquí un poquillo lo que encuentro un poco más desequilibradillo. Además que tiene el elegido, que ya directamente el poder del jefe de quinta, que es que cuando sacas un 1 puedes repetir la tirada. En la tirada de ataque, salvación o prueba de atributo. O sea, ya la acabose.
Y es ir en plan rollo como si fueras una especie de bárbaro que tiene una afinidad con espíritus animales y... Espera, que me asusté del copón. Vale, aquí tenemos lo que sería las razas, las trasfondos. Que ya como podemos ver, las razas no tienen modificadores de atributo directamente, sino que directamente dan cosas como, por ejemplo, el alto elfo da más poder, en caso de que llevamos a alguien arcano, sentidos agudizados, el elfo del bosque tiene también sentidos agudizados y además descansa más rápido. Aquí ya el tema del descanso han intentado quitar una cosa que es que creaba discusiones acerca de qué es un descanso y qué es dormir. Sé que es un poco así, pero hay discusiones. O sea, en quinta descansar no es lo mismo que dormir. Aquí ya directamente lo solventan por el otro lado. De decir, bueno, ya que estamos, el elfo de los bosques es soñador y puede descansar 2 veces al día. Directamente y encima cuando descansa, descansa menos. Aquí no... Ah, por cierto, una cosa. No hay una regla de quinta que es el descanso corto o descanso largo. Solamente descanso. Directamente. Es lo único que hay. Con lo cual ya todo el tema de las cosas que habían en quinta de descansos cortos de 1 hora que te recargaban algunas habilidades y descansos largos que te servían para curarte y tal, no funciona igual. O sea, ya directamente la recuperación va de una manera completamente distinta. Los enanos, que tienen la resistencia a los venenos, visión en la oscuridad. Los humanos, que lo que tienen que es que cada nivel, si no me equivoco, par, sí, cada vez par, cada nivel par suben un punto de característica, no dos, como sería en quinta. Eso, lo de los 2 niveles es un equivalente a 4 niveles de quinta, o sea que más o menos sería la progresión más o menos normal. Pero solamente la tienen los humanos. Y además tienen la mitad. Con lo cual, a ver, esto hace que el juego no se descompense tanto, porque dentro de lo que cabe en quinta edición, si los personajes llegan a tener muchas características, incluso aunque esté el tope puesto en 20, la verdad es que se descompensan un poco los combates. Hay que compensarlo. El semielfo, que curiosamente tiene el linaje férico, que le permite resistir efectos de encantamiento. Y sentidos agudizados, que es como los elfos normales. Tenemos aquí la tabla de edades, que realmente solamente sirve para verla, porque no hay modificadores. Cosa que es sorprendente, porque en la D&D ya había modificadores para este tipo de cosas. Pero bueno, aquí podemos tirar aleatoriamente para saber la edad que tenemos y podemos llevar a alguien que no sea exactamente un niño. Aunque bueno, la verdad es que si eres de nivel 1 y eres maduro, a lo mejor te has tirado toda tu vida recluido en un monasterio o cosas así. Aquí son tablas simplemente para detallar el personaje, el aspecto físico, los idiomas, la tabla de idiomas es útil, principalmente. Aquí vemos que hay cosas cambiadas, que son cosas cambiadas para la alimentación, pero bueno. Inventaros, perdón, vuestra propia tabla de idiomas tampoco debe ser muy difícil. La tabla de personalidad aleatoria, origen aleatorio, tabla de eventos que nos hayan pasado aleatorios, relaciones personales, tal. Eso principalmente es a nivel de detalle, ¿eh? No dan absolutamente nada mecánico. No hay mecánica ni mecánicas que directamente apoyen el tema de tener este tipo de cosas. Cosa que, francamente, a mí me gustaría que hubiera. Porque yo soy un poquito indie en este aspecto y me gusta que haya reglas que apoyen el roleo, más que nada para que la gente no sude. Bueno, no pase de hacerlo directamente. Vale, tenemos aquí profesión. Las profesiones. Bueno, tenemos aquí una tabla de profesiones. Esta sí que es útil porque es la que nos determina el trasfondo. Un poquito. Nos determina también el nivel económico con el que empezamos, que nos dará algo de equipo. Y la competencia en atributo que vamos a tener dependiendo del trasfondo que tengamos. Por ejemplo, si somos mercenarios vamos a tener competencia en fuerza. ¿Vale? Esto hace que quizás se tenga que repetir algunas tiradas, sobre todo si hay que tener consejante que si quieres elijas. Porque la verdad es que, claro, si vas a tener, por ejemplo, una clase que va a tener... Bueno, es que hay cosas que no cuadran, ¿no? Algunas veces con según qué clases. Vale, aquí tenemos una tabla para el tipo de artesano, artista. Y esto sería simplemente a nivel de color, ¿eh? No afecta mucho más. Evidentemente luego
puede dar ideas para partidas, sobre todo para los masters y tal, pero no hay mucho más. Aquí tenemos ya el capítulo de equipo, que aquí lo que serían el dinero va con otra escala, no es la típica escala del oro. Y reglas. La verdad es que aquí bastantes stacks, bastantes etiquetas, con algunas explicaciones, cosas como fuerza mínima que se necesitan para según qué armaduras que para según qué escudos, y las distintas reglas de armas. Son unas páginas bastante cortitas. Hay una cosa que a mí me molesta un poco, que es que una regla que a mí me gusta mucho, sobre todo a partir de cuarta edición, que son los paquetes predefinidos, que son para evitar que todo el mundo se ponga a buscar las cuerdas, que si los garfios, que si las raciones, que si tal, ya te lo dan directamente en quinta edición y en cuarta. O sea, o era un kit que se podía comprar y que te daba ya directamente toda una serie de cosas. Lo cual agiliza mucho. Por algo que realmente tampoco aporta tanto, pero aquí no está. Lista de servicios, más o menos más que nada adaptados a la escala. Y bueno, ya pasamos a lo que serían las reglas de juego. Las reglas de juego empiezan por una cosa que a mí no me gusta que esté aquí, principalmente, o sea, es una de esas cosas que digo, es que tenemos aquí directamente los estados. Los estados son una cosa que se utiliza bastante en Dungeons & Dragons porque hay muchos enemigos, muchos conjuros que te pueden imponer un estado. Y a mí el hecho de que esté directamente en mitad del libro, en dos páginas en mitad del libro, es un poco incómodo. O sea, en otras ediciones de ID, sobre todo en quinta, sobre todo estoy pensando en quinta, está en la parte de atrás del libro, una especie de apéndice, más que nada porque es un apéndice que se va a consultar mucho. Pero bueno, una vez que ya sabes dónde está, le pones un marcador y poco más. Tenemos las reglas de exploración, alimentación, la asfixia, caídas, enfermedades. En cosas como enfermedades, por ejemplo, me encuentro con, por ejemplo, que te explican lo que es una enfermedad, pero no te dan ninguna enfermedad de ejemplo. En trampas sí que ya hay cosas como, por ejemplo, las tiras de salvación, los bonos, pero no te ponen, por ejemplo, no hay daños, dependiendo de lo peligrosos que son, cosa que estaría bien. O sea, que además de las salvaciones y los bonos de ataque hubiera algo del daño que tendrían que hacer dependiendo del nivel. Los venenos pasa lo mismo, tampoco tenemos ejemplos de venenos. Y bueno, tenemos por aquí viaje. Bueno, tenemos. Mentira, en veneno sí que hay, me parece que en el equipo. Si no recuerdo mal. Si nos vamos a armaduras y escudos en pertrechos, me da la sensación de que debería haberlo. Si no han cambiado mucho en quinta. A ver, a lo mejor me lo he inventado. No, tenemos el veneno básico aquí. Pues sí, tenemos un ejemplo de veneno, pero es el único ejemplo que vamos a tener, ¿no? Vamos a ver. Ya he pasado. Me he pasado 3 pueblos. Un momentito. Vale, tenemos aquí las fisias, enfermedades, terreno difícil, reglas de visibilidad y luz, ¿vale? Reglas de combate, bastante sencillas, o sea, que despliegan un poquito que son las acciones bonificadas o aquí traducido como acción bonus, acciones gratuitas y las reacciones cómo funcionan. Un poquito cómo va el tema de utilizar dos armas, las coberturas, que son prácticamente los únicos bonificadores que vamos a tener en un combate. Cómo funcionan las presas, que podéis ver que son dos párrafos de presas, tampoco. Tenemos aquí temas como los puntos de golpe temporales y la salud, ¿vale? Aquí lo que sea la muerte funciona como en quinta, o sea, son tiradas de salvación. Bueno, tiras de salvación. Vale. La salvación especial de muerte. Sí, sin modificadores. Sí, es una tira de salvación sin modificadores, como en quinta. Tenemos la muerte súbita, que si recibimos tantos negativos con nuestros puntos de golpe totales en un ataque, morimos. Y comete un poquito de combate acuático, no mucho, realmente. Las reglas son sencillitas. Unas reglas de interacción social bastante simples, sobre todo para el tema de la moral. Que las dificultades son relativamente sencillas. Las dificultades siempre son muy bajas en quinta edición, la verdad. Tenemos por aquí, creo que la recuperación, que quería ver, creo que me lo he pasado de una manera súper rápida.
descanso aquí. El descanso, no hay descansos largos y cortos, sino que tenemos directamente descansos de 8 horas, que lo que hacen es que recupera todos los puntos de esfuerzo y los de poder, y nos recupera 4 puntos de vida por nivel. O sea, realmente hace que los combates no sean tan... Lo que serían los dungeoneos requieren unos cuantos días a veces. Sobre todo para el tema de la recuperación y tal. La recuperación no es tan rápida, requieres magia de curación para ir más o menos rápido. Es una cosa que, a ver, es realista. Hay que decir que es realista. Pero que puede hacer que las partidas se estanquen un poquito. Pero bueno, es una elección de estilo bastante válida. Simplemente es para que sepáis que en quinta se hacen las cosas. Estoy remarcando sobre todo las diferencias, ¿eh? No, no es para atacar ninguna posición ni nada por el estilo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Capítulo de magia, reglas de conjuros. Con lo de los puntos de poder que yo os había comentado cuando he empezado a hablar de las clases y de la magia. En magia arcana directamente aquí tenemos el tema de los conjuros conocidos, que podemos tener un montón, realmente. Yo, francamente, aconsejaría que se fotocopiaran, o mejor dicho, que se imprimieran las páginas donde están los conjuros de la clase y simplemente marcar los que se tienen, porque es que si no, se quieren anotar 42 conjuros en nivel 10, es que prácticamente casi habría que marcar los que no tienes. Vamos a ver, la tabla de conjuros a voluntad, los puntos de poder, que dependen de si eres una clase normal o una clase con magia limitada. Y reglas básicas utilizando los tags acerca de cómo funciona cada cosa. O sea, ya directamente. O sea, cómo calcular las dificultades de las tiras de salvación. Que, como sabéis, esto es quinta edición. Así que de lo que serían la magia. El nivel no determina. El nivel de lanzador no determina lo que sería el efecto, sino lo determina lo que lo potencies. O sea, puedes potenciar un conjuro de nivel bajo, lanzarlo con un nivel más alto y entonces cuando se potencian los efectos. Pero las dificultades siempre van dependiendo del personaje, no del nivel del conjuro. Tenemos aquí unas reglas para poder utilizar un sistema de magia tradicional que vaya por espacios de conjuro. Y aquí tenemos los conjuros, que los conjuros están resumidos para reflejar el Endor directamente. Hay bastantes, faltan algunos, pero esto está bien. O sea, es solamente una puntillosidad a nivel de PDF. Sé que es un trabajo bastante arduo, pero en el caso de los conjuros, por ejemplo, no hay marcadores para los distintos conjuros. Y se, ha- y se hace derogar, por ejemplo, sé que esto es una pijada, que cuando seleccionas un conjuro no te vaya directamente al conjuro, desde una tabla. Esto parece así, pero yo tengo PDFs donde esto se hace. Y va muy bien, la verdad. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es de manual de una persona cómo utiliza el PDF. Yo es que los utilizo mucho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí el tema de cómo crear y utilizar monstruos y BNJs. Que realmente es cómo crear monstruos, realmente. Que es el nivel, cómo hacer los puntos de golpe, el tema de las tiras de salvación, principalmente es como crear un monstruo. Tenemos aquí un bestiario súper corto de 6 páginas, que principalmente lo que cubre son sobre todo animales, supongo que para los druidas, ese tipo de cosas. Y es un bestiario súper limitado, o sea, realmente casi no hay monstruos en este libro. Ya os había dicho que faltaban cositas, sobre todo a nivel de máster. Y que realmente irían bien, cosas como por ejemplo alguna arma mágica o alguna explicación así somera de cómo funcionan algunos objetos mágicos estaría bastante bien con 4 o 5 ejemplos. El bestiario está bien sobre todo para gente que ya más o menos domina y que digan, bueno, esto se hace así, coges los monstruos de la quinta edición de D&D y versionalos directamente. Y si tienes cosas más antiguas, tienes por aquí conversiones para convertir cosas de antiguas ediciones de D&D. Que eso sí, está muy bien. Aquí está la lista de la gente que ha picado en este Kickstarter, yo incluido, y he picado con mucho placer.
Y tenemos aquí la que sería la ficha u hoja de personaje. Que bueno, ya como podéis ver es bastante simple. Recuerda sobre todo a Dungeons and Dragons básico, que es a lo que intenta, sobre todo rememorar Irendor. Y la verdad es que Irendor, así en global, es un Dungeons and Dragons quinta edición con sabor clásico de Dungeons and Dragons básico, con cosas un poquito más modernas. Y que la verdad es que para el precio está bastante bien. Y como introducción a quinta edición, la verdad es que empieza con muy buen pie. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.